Muy buenos días, tardes, noches, a la hora donde te conectes en el sitio donde estés geográficamente ubicado. Bueno, un día más desde las calles de Montevideo, Uruguay, transmitiendo para el mundo entero. Querido amigo, querida amiga, el día de hoy quería seguir con la serie que estamos compartiendo sobre mi experiencia personal con los diferentes mega ministerios o los ministerios reconocidos. Algunos ministerios los que voy a tocar, ya lo voy adelantando, son ministerios que se consideran de la prosperidad, teología de la prosperidad. Que no sé bien qué significa eso, pero calculo que debe ser a cuando te dan la Fórmula 1, 2 y 3 para hacerte millonario. Yo no sé, digo, la experiencia que habrán tenido muchos, o que tendrá tu pastor, o los diferentes líderes. Yo hablo desde mi propia experiencia, de mi propia vivencia. Soy una persona que he tratado siempre de ser un degustador de vino, de seguir y preguntar a ver cómo, por qué, cuándo. Y bueno, así he llegado a los diferentes ministerios y en alguna forma, también directa o indirectamente, me ha tocado trabajar con algunos de ellos. Otros me han dado un respaldo cuando nadie me ha dado un respaldo, por eso tengo que respetarlos, aunque no compartamos muchas veces las mismas ideas. Pero aquí te voy a tocar hasta los famosos brasileiros, brasileños uruguayos, porque son uruguayos que impostan la voz y bueno, y entonces dicen pare de sufrir. Con mucho respeto a los hermanos brasileños y amor, ¿no? Porque no es un ataque, sino es una experiencia personal, es lo que yo viví o cómo afectó directo o indirectamente cada ministerio que voy compartiendo. Llevo prácticamente siendo cristiano hace 30 años, 20 y pico al servicio como líder, como ministro, como pastor. O sea, hay una plataforma como para poder compartir y con un corazón sincero, digo, yo lo que intento es que hagas tu propia experiencia, no serte de tropiezo, no cambiar tu forma de pensar, simplemente darte otro punto de vista para que tú evalúes, medites, ores y decidas. Habiendo hecho esta larga introducción, hoy nos compete hablar del pastor, maestro. Bueno, maestro no es, pero el pastor Claudio Freyson. Un hombre de Dios tremendo, pero tremendo, en serio. Voy a contar una anécdota, yo sé que me voy a adelantar, ¿no? Pero para que tengan una idea de lo que es nuestra cultura aquí en Uruguay, Argentina y capaz que en unos países limítrofes. Pero acá, en Uruguay, por ejemplo, o en Argentina, cuando se hace un llamado al altar, porque van a impartir o lo que es el mover espiritual, o quieren que oren por ellos, se tiran todo de cabeza al altar, ¿no? En mi experiencia personal con el ministerio del pastor Claudio Freyson, llegué a su iglesia, hizo el mismo llamado para que pasen si querían oración, no pasó nadie. Pasaron 2 o 3 quizás, pero no masivamente como pasa en todas las iglesias o en mi propia iglesia. Y yo ante la duda pregunté, dije, a ver, ¿qué pasa acá? y me sorprendió la respuesta, me sorprendió. Dice, aunque no esté el pastor Claudio orando, lo que está sobre nuestros líderes
que está sobre nuestro pastor, está sobre cada uno de nuestros líderes, sobre cada uno de los hermanos. Están todos habilitados para orar por sanidad, por enfermedades, por lo que sea. Y esto me impactó. Es decir, la misma unción o el mismo mover de Dios que está sobre el hermano Claudio Freyson, los hermanos declaran que está sobre cada uno de ellos. Que por eso no pasaban al altar, porque ya habían orado por ellos antes, o en la selva, en grupo de oración, o en lo que fuera. Eso me impactó. Después tenemos... yo tengo mi encuentro con Claudio en el... no me acuerdo ahora en este momento, año, pero... tenía un grupo celular en La Paz, en la ciudad de La Paz. Empecé a sentirme que estaba seco espiritualmente, no encontraba un propósito en la vida, no había dejado de ser cristiano, iba rumbo a una célula, un grupo celular a la charla, sabía cómo hacerla, podía inventarla, podía manejarla con carisma, con gracia, sabría hacerlo, pero interiormente me sentía vacío, me sentía seco, que no tenía nada para dar. Todo se había vuelto monótono, no había nada que avivara el fuego en mi interior, y nuestro ministerio estaba bajo la cobertura del pastor Osvaldo Carníbal, quien es un tremendo hombre de Dios, tiene una iglesia creciente en la hermana República Argentina, y también respondíamos al pastor Guillermo Pren, que tiene una iglesia también de 50.000 miembros en la República Argentina. Pero yo me sentía seco, me sentía que no iba a ningún lado, que mi barquita se estaba hundiendo y que nadie le daba respuesta a mi vida. Y decidí cruzar a Buenos Aires y visitar a estos dos pastores. El ministerio de los que sean nuestros abuelos espirituales, como es Brain y como es Carníbal. Y bueno, y así comenzó este viaje. Fui a Buenos Aires a visitar a estos pastores, quienes serían mis abuelos espirituales, como les decía, en teoría, y me impactó escuchar su nombre tantas veces, y dije, bueno, voy a pasar por ahí, voy a pasar a visitar la iglesia Rey de Reyes, sin saber qué me encontraría, sin saber si era lo que buscaba, sin saber mucho, nada de nada, sin una expectativa previa, sin mucho que contar, que pensar. Bueno, llegué, hice una cola como de una cuadra o media cuadra, ya eso me pareció extraño. Sentía en mi cuerpo como un temblor de frío extraño, no sabía qué atribuírselo, supuse que eran nervios. Y bueno, al ingresar empezó la alabanza, estábamos 2 metros, 2 metros sobre el suelo. Adoración, alabanza, gloria a Dios. Y de repente entra una señora muy apasionada por lo de Dios, muy apasionada por una predicación que en mi vida había escuchado. Si me preguntan qué dijo, no tengo ni idea, pero fue... quizás es porque yo no tuve, mi pastora sí predicaba, pero más bien a las damas, y
va a un culto general, a una mujer, hablarle tanto a todas las generaciones, como hablarle a hombres y mujeres, creo que eso impactó mi vida. Y me recordó muchísimo a todo lo que había leído y escuchado de Kathryn Kuhlman. Salí ese día encendido fuego. Yo tenía mi itinerario para visitar cada iglesia, cancelé todo para volver allí y volver a recibir, porque pensé, si esto es la esposa, quiero conocer al hombre. Quiero conocer al hombre que está a su lado. Fue un golpe muy fuerte. Espiritual, ¿no? Fue como, esta es simplemente la entrada. Eso es lo que entendía. No vi grandes manifestaciones del espíritu como se dice que pasaban, pero vi una multitud de 5.000 personas reunidas adorando al Señor, escuchando un mensaje muy estructurado, teológico, doctrinal, de asambleas de Dios. Me impactó. Fue un encuentro con la orilla del mar y yo no sabía, con la orilla de la playa, y no lo sabía. Bueno, volví al otro día, salgo de ese lugar, quería compartirlo con todos, lo que había vivido, lo que había experimentado. Claro, llamé a quien era mi novia en ese momento y hoy mi esposa. Quería compartirle, transmitirle, porque a mí se me ha enseñado que teníamos que transmitir lo que habíamos experimentado para meter al otro en el río, desatar esa hambre sobre el otro para que pueda recibir cuando uno llegue, orar e impartir. Y no sabía cómo transmitir aquella realidad espiritual que había experimentado. Era algo interior, era una revolución pero interior. La pastora Betty Freyson bendijo mi vida ese día, salí de la librería, me compré todos sus materiales. Al otro día fui nuevamente a Rey de Reyes a la misma hora en el barrio de Belgrano y con una expectativa mayor por lo que había vivido la noche anterior. Amigo, lo que voy a contar ahora, no estoy idealizando el nombre de Dios, no estoy idealizando a nadie, y el que me conoce sabe que trato de tener mis patitos bastante en fila para las vivencias espirituales que uno ha tenido sobrenaturales. Terminó la adoración, la alabanza, empezó una adoración lenta y de repente el ambiente, la atmósfera cambió. Entró el pastor Claudio Freyson, yo estaba adorando, pero sabía que el hombre había entrado a esa habitación. Sabía que el hombre había entrado al salón. La atmósfera cambió literalmente. Yo no puedo explicar lo que viví ese día. Miles de jóvenes siendo tocados por el Espíritu. ¿Por qué toco la parte de jóvenes? Porque son los que menos compromisos políticos tienen, los que menos tienen que demostrar algo a alguien, o son los que, digamos, los rechazados, digamos, de aquellos entonces. Empezó a orar, la gente caía en sus bancos sin que nadie la tocara. Les decía, ¿quieren la unción? Reciban. Y yo, vos podés decir que esto de Dios, no es de Dios, no sé. Eran miles de jóvenes siendo tocados por el Espíritu Santo y yo me incluyo. Nadie oró por mí. Nadie me tocó, nadie me empujó. La unción corría por ese lugar electrificante y fue un cambio para mi vida tremendo. Volví avivado a mi ciudad. Luego, años después, continué yendo cada tanto, cuando iba a ver a mis padres o tenía alguna inquietud, volví allí a refrescarme en ese río. Pero ese impacto, ese encuentro con el Espíritu Santo fue tremendo. Te mando un fuerte abrazo, un cariño muy grande y viene parte 2 de Claudio Freyson. Que el Señor te super HR bendiga
Y aún cuando cuento esta experiencia, la piel se me eriza solo recordar que fue tremendo, fue tremendo. No he vuelto a ir porque no he tenido la necesidad, siempre me he dejado guiar por el Espíritu Santo a donde quiere que vaya y a donde quiere que esté. Un cariño muy grande de Mega CPH, lo bendigo. Espera la parte 2, cariño grande.